Damos la bienvenida a la licenciada Dolores Padilla. Ella es licenciada en Sociología, Ciencias Políticas, tiene estudios superiores en Psicología de la Educación en la Universidad de París y es la asesora general de la Fundación Esquel. Licenciada Padilla, bienvenida. Quisiera conocer su punto de vista sobre este encuentro que se dio por fin el día de ayer entre representantes de las partes litigantes, líderes de la protesta que lleva ya 15 días. Se inicia el 16º día de paralización de Ecuador y los miembros del gobierno. ¿Cómo vio usted la situación? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. Quería solamente hacer una pequeña aclaración. Soy coordinadora de un área de democracia de Fundación Esquel. Correcto. Contestando su pregunta, realmente pues como ecuatoriana, como ciudadana consciente, crítica, he visto con gran satisfacción que hubo un punto de inflexión donde ya no se podía llegar ni a un lado ni a otro. En estos momentos claves de un conflicto, la única alternativa que queda es verse los ojos, sentarse, reflexionar todo lo vivido rápidamente y poner las mejores intenciones para ver al otro, aceptar al otro y empezar a conversar. Entonces hemos visto como un alivio el que encontraron un espacio, lo logramos. Creo que todas las fuerzas sociales estábamos y los ciudadanos en general estábamos pendientes de una decisión de esa naturaleza, porque no podemos permitir que en vez de un diálogo reine la violencia. Yo creo que el cuadro general que vivimos era un avance sistemático de erupciones de violencia que nos afectan como sociedad, nos afectan como ecuatorianos, porque estoy convencida de que nos cuesta mucho imaginarnos una sociedad intercultural, peor reconocerla. Y creo que ahí está un gran nudo crítico que tenemos al frente. Licenciada Padilla, muy buenos días. ¿Qué lecturas le deja a usted este primer encuentro, el haberse podido sentar a dialogar los representantes de los distintos movimientos indígenas liderados quizás por Leonidas Issa y las 5 funciones del Estado, la ausencia del presidente de la República en su representación, el ministro Jiménez? Bueno, obviamente siempre diremos que pudo haber sido mucho mejor en términos de logística, en términos de presencias, en términos de detalles metodológicos que son fundamentales en un proceso de diálogo. Me da la impresión de que tal vez hay precipitaciones y decisiones que después tienen límites por no haber tenido la información pertinente, no haber logrado respuestas más claras, más exactas, para que posteriormente no haya complicaciones. Podemos hacer muchos comentarios, pero quedan muy chiquitos frente al hecho de, luego de 15 días de agotamiento, de esfuerzo, de ejercicio permanente en términos de abandonar sus territorios, trasladarse a Quito, vivir situaciones sinceramente de maltrato en términos de dormir en las veredas, tener dificultades horribles por el frío. O sea, la situación de la población indígena que viene a Quito es llegar y quedarse 15 días en condiciones muy precarias. Creo que debe afectar mucho a su salud, a su bienestar, a su trabajo. En esa medida creo que podemos comentar muchas cosas, pero lo interesante
con respecto al diálogo en sí mismo es que estamos, este momento, en un proceso con muchas limitaciones, pero están, y les deseamos con todas las fuerzas que les vaya bien, que vayan concretando cosas, aunque después tengan que pulirlas, tengan que sostenerlas. Nosotros hemos tenido mucha experiencia en el ámbito del diálogo. Venimos trabajando en ese tema como el diálogo como objetivo de una sociedad democrática y el diálogo como una herramienta de trabajo, como una herramienta para ponernos de acuerdo. La mayor desafío que tiene la democracia actual es poner en comunicación a toda la diversidad, a todas las diferencias, a todas las inequidades, a todas las exclusiones, para poder encontrarnos como sociedad y país. En esa medida, yo creo que todos estos esfuerzos de llegar a una mesa y comprender al otro y responder valorando lo que dice el otro, creo que es un ejercicio fundamental para fortalecer la democracia en este país. Licenciada Padilla, en cuanto a lo que ha venido sucediendo, el perjuicio económico es bastante grande, se habla de cifras que bordean los $1.000 millones, pero realmente lo más grave es la división de la sociedad que se evidencia. Hay preocupantes fracturas entre los ecuatorianos. Quisiera preguntarle por qué se volvió tan difícil llegar a este punto del diálogo cuando dialogar aparentemente es algo simple, es un tema de dejar intransigencias de lado, de escuchar, debatir, negociar, ceder, acordar y luego tener los seguimientos adecuados. ¿Por qué ha costado tanto tiempo a Ecuador llegar a esta instancia? Porque no es fácil dialogar, porque requiere de comprender que el otro es diferente, que el otro no está de acuerdo conmigo y que inevitablemente tengo que aprender a escuchar y que tengo que aprender a escuchar no solo para entender lo que dice el otro, sino porque tenemos que encontrar algo en común que nos una y que sea para todos. Ahí está el puntito de inflexión clave de un proceso social, ¿no es cierto? Cómo nos aceptamos, nos reconocemos en igualdad de condiciones, cosa que en un país como el nuestro no es posible por las inequidades profundas que existen. Cuando usted me dice, ¿por qué hemos llegado a esto? Hemos llegado porque durante años, siglos, ha habido una sociedad tremendamente clasista, una sociedad inequitativa, una sociedad muy diferenciada entre pobres y ricos, entre mestizos e indígenas y sectores negros, entre hombres y mujeres. O sea, la sociedad ha acumulado un profundo fraccionamiento y no hemos encontrado mecanismos para entendernos y comprender al otro y valorar lo que dice el otro. Estamos tan cargados de prejuicios que lo que decimos es, no, así habla porque es indio, negro es, y podríamos pasarnos la mañana poniendo ejemplos de la cantidad de prejuicios con las que actuamos día a día en la misma familia. Los guaguas no tienen importancia, ustedes no tienen experiencia, cállense en estos asuntos de los adultos sin respetar la voz de un niño o de un adolescente, por ejemplo. Y así podríamos extendernos, pero lo preciso, reitero, es la dificultad que hemos tenido como sociedad de respetar al otro, de comprender y valorar su opinión.
Licenciada Padilla, quizás también aquí valdría la pena hacer un análisis sobre el valor de la palabra, cuánto valor le hemos dado efectivamente a la palabra y cuánta confianza podemos tener los ecuatorianos y las ecuatorianas en un diálogo. Es así que en este marco la CONAIE ha solicitado la presencia de garantes, alguien que pueda garantizar este diálogo y lo que pueda pasar a futuro. Me parece que el día de ayer estuvieron como garantes Elsie Monge y también Ramiro Ávila Santamaría, y el diálogo me parece que también contó con, no sé si la mediación, pero al menos la moderación de la Iglesia Católica. Claro, yo diría que sinceramente es un esfuerzo grande el haberse instalado como tal, pero pasar violentamente, rápidamente de la pelea, de la confrontación a la mesa, es difícil. Estamos en este momento deseándoles los mejores éxitos posibles, porque las líneas son muy frágiles porque se han acumulado muchos años sin respuestas oportunas, efectivas, y entonces esa acumulación a veces obviamente hace que se llegue a manifestaciones de protesta justas, y en esas manifestaciones de protesta hay exageraciones o hay otros grupos que se aprovechan, y entonces el residuo que nos queda, que es lo que yo quisiera subrayar, es una sociedad, como ustedes lo dijeron, no solo fracturada, sino se ha exacerbado el racismo. Las redes sociales han sido una muestra dolorosa de expresiones negativas, profundamente cargadas de racismo, no encuentro otra palabra, y en esa medida creo que nos queda una gran tarea por trabajar en términos de sociedad. ¿Cómo ve usted este nuevo escenario contemporáneo, este escenario digital, el de las redes sociales? Son un mosaico que reflejan la realidad de Ecuador, nuestras similitudes, nuestras diferencias. También recordemos que digitalmente el día de hoy seguiremos asistiendo posiblemente a estos nuevos capítulos del diálogo, pero también a las exposiciones que se darán en la Asamblea Nacional para intentar destituir al presidente de la República. Bueno, creo que lo que usted acaba de plantear nos complementa el escenario que vivimos, ¿no? Nosotros ahora estamos muy preocupados por Cuenca. Ayer tuvimos noticias muy preocupantes de explosiones de violencia que empiezan a agudizarse en una ciudad tan, digamos, tan importante para el país. Ahí tenemos los tres escenarios o los tres protagonistas de este momento en el país. La Asamblea es un espacio en el cual se decide políticamente el futuro del país. No debe ser fácil votar por una destitución cuando hace un año recién se ha elegido a este presidente. Esto es fruto de la profunda debilidad institucional que vive la democracia ecuatoriana. Y en esa perspectiva me duele decirlo, toda la institucionalidad, no hay una institución que, digamos, sobresale por su coherencia, por su transparencia, por su honradez de procedimientos. Hay problemas serios en el Consejo Electoral, problemas en el Consejo de Participación Ciudadana, todavía no se realizan concursos que ya están pasados, todavía están actuando los alternos en vez de los principales por falta de presencia oportuna de decisiones en el Consejo de Participación. O sea, vivimos un momento muy especial en la democracia. Ayer decía uno de los dirigentes indígenas, si la democracia produce estos niveles de pobreza, no vale.
y me ha dejado resonando esa frase porque si la democracia no produce ciudadanos que la sostengan, no vale. Si la democracia no da respuestas a la exclusión, no vale. Y entonces tenemos que replantearnos seriamente cómo fortalecer la institucionalidad del Estado, cómo fortalecer la formación ciudadana, porque si no vamos a seguir de conflicto en conflicto. Creo que hasta ahí las reflexiones rápidas que se puede hacer y decirles que ha sido lamentable 15 días de paralización, pero también ha sido la posibilidad de que se le escuche al movimiento indígena. Yo creo que eso es muy importante, porque durante todo el año ha habido intentos de diálogo y esos intentos por lo general duraban 48 horas. Algún rato se levantaba una de las partes, no respondía, otra de las partes salía. Entonces, y esto acumule los años de anteriores en donde tampoco, ni en el gobierno de Correa, ni en el gobierno de Moreno, se respondió a acuerdos que permanentemente se estaban revisando, las agendas presentadas por el movimiento indígena. Entonces, eso sí, subrayo que tenemos la expectativa de que se responda a esas urgencias, ojalá de manera efectiva y satisfactoria para todos. Ya en el tema práctico, licenciada Padilla, en su criterio, ¿cómo quedaron las situaciones o cómo quedó la situación ayer? Realmente es un tema que tiene múltiples aristas, lo que ha motivado esta paralización. Muchos errores se han dado en el camino que han dilatado este punto de inicio, por lo menos de conversación. Pero el día de ayer hubo dos cosas concretas hasta donde pudimos atestiguar y entender. La dirigencia indígena se ha concentrado en dos puntos. Uno es el precio de los combustibles. Quieren que se baje algo más. Hay flexibilidad. No están ya sin la predisposición de escuchar y de negociar algún valor intermedio. Se trata de un problema de macro y de microeconomía que el gobierno, entendemos, también lo está considerando y de forma urgente desde el día de ayer. Entra en todo caso en un tira y ala y a algún punto se llegará. Pero el otro es el decreto 151 sobre la explotación minera. Decreto que estuvo, me parece, en el quinto punto de las demandas, y que en la respuesta del gobierno, este es un tema muy importante para la provincia de la SUAE y hemos estado siguiendo también, creo que la gran mayoría de cuencanos, este tema. Fue un punto casi omitido por el gobierno en su respuesta. En la respuesta de los 10 puntos divagó en temas intrascendentes. Ahora se ha concretado el pedido de los indígenas en este decreto, el 151, y en el precio de las gasolinas. Su criterio sobre este punto, y si es que resueltos estos, realmente se abrirá ya un espacio un tanto más largo, por supuesto, pero quizá menos complejo, en el cual puedan llegar a acuerdos sobre los 8 puntos y otros que han sumado incluso otras organizaciones. A ver, yo no soy experta en el tema, no podría pronunciarme técnicamente en términos de cuánto significa, qué significa económicamente, tecnológicamente. Lo que sí sé es que la minería, la gran minería, hace daño a la naturaleza, y que nosotros por principio de vida defendemos a esa naturaleza que nos ha dado tanto y que nos sigue dando, repleta de riquezas, y que personalmente mi opción es por, obviamente, un modelo no extractivista que proteja bosques, que proteja ecológicamente todos los ámbitos que conforman un país, una sociedad. No he tenido la oportunidad de defender públicamente los derechos de la naturaleza, pero soy absolutamente consciente de la importancia que tienen nuestras vidas en el cada día,
en la vida cotidiana, lo que significa el agua, lo que significa la protección animal y ambiental que todos requerimos. Entonces, me es muy difícil precisar qué va a pasar con ese tema, porque obviamente es el tema en donde se juegan mayores intereses, y muchos dicen que el futuro del país depende de eso, que económicamente lo necesitamos, y probablemente es así, pero también el derecho que tienen los pueblos de defender su agua, su naturaleza, su producción agrícola. Tenemos que, sin lugar a dudas, estar ahí defendiendo esos derechos. Entonces, es mi opción personal, pero definitivamente clara y precisa. No estoy de acuerdo y obviamente, cueste lo que cueste, estaremos defendiendo un modelo que respete los derechos de la naturaleza. Licenciada Padilla, situaciones como la que hemos vivido nos dejan profundamente fracturados, mucho más quizás de lo que ya estuvimos antes. Entonces nos preguntamos qué se viene de aquí en adelante, hacia dónde debemos apuntar luego de superar, ojalá en el más corto tiempo posible, esta situación. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por aceptar que nuestro país es intercultural. Hasta ahora nos hemos dado cuenta de la presencia de unas diversidades, la presencia de sectores que son particularmente diferentes los unos a los otros, y que tenemos que encontrar un espacio común y luchar porque ese espacio común sea equitativo, sea respetuoso de derechos, que ese espacio común nos genere trabajo y nos genere bienestar, porque eso es el sueño, creo yo, de todo buen ecuatoriano, luchar por un país más justo, más solidario, pero eso solo es posible si aceptamos que convivimos con gente diferente, con gente que piensa de forma diferente, con gente que defiende intereses diferentes. Permanentemente vamos a estar probablemente resolviendo conflictos entre empresarios y trabajadores, pero esas son otras diferencias marcadas por intereses. Licenciada Padilla, ¿considera usted que esto también es un llamado de atención al gobierno nacional a cambiar su modelo político, a cambiar quizás el equipo que le acompaña? ¿Es un llamado de atención también? ¿Debe hacer cambios importantes a partir de lo ocurrido? Yo creo que tenemos que esperar qué pasa en la Asamblea para ver si seguimos o no seguimos con el presidente, con este gobierno. Este gobierno ha tenido muchas limitaciones, hay dificultades serias que se vuelven públicas por sus resultados, y yo no quiero abonar en lo que ya se ha dicho suficientemente, su debilidad, su falta de decisión, es la falta de voluntad en momentos precisos, etcétera, etcétera. Probablemente es un tema de posición ideológica, pero también es un tema de ejercicio político y de ejercicio de poder, y por otro lado de pocos gestores políticos que abran caminos, que abran cabalmente búsqueda de coincidencias, que construyan alianzas, que se abra y se acerque a estos diálogos que permiten conocer las dificultades que enfrenta la población. Creo que si bien sería importante un cambio ideológico, eso no es posible. Él es presidente, él ganó democráticamente, pero lo que sí puede cambiar es en las prioridades de este gobierno, en la gestión política de este gobierno y en decisiones mucho más oportunas y firmes, porque eso es lo que los ecuatorianos necesitamos, una serie de
operaciones políticas que nos hagan conversar, que nos permitan avanzar, que ayuden en resoluciones y respuestas a las problemáticas de injusticia y de poca equidad. Quizá para finalizar y en la misma línea, licenciada Padilla, algo que cabe esperar es que no se dé al traste con el Estado de Derecho, con nuestra débil democracia. Una eventual destitución del presidente Lasso por la Asamblea nos llevaría a una situación seguramente más crítica social, políticamente, probablemente a un desastre económico del Ecuador que nos afectaría a todos, absolutamente a todos. Cabe el dicho allí, peor sería el remedio que la enfermedad. Hay además pescadores a río revuelto. El ministro de Defensa volvió ayer de una acción obscura del brazo del narcotráfico, de la delincuencia, de apetitos políticos que están de por medio. Esperemos que la democracia se mantenga. Y sin duda el presidente Guillermo Lasso tendrá que dar un golpe de timón en varias políticas de Estado, una de ellas dar una mayor y mejor atención al área social. Le dejamos a usted una reflexión final. Muchísimas gracias, creo que usted lo ha dicho bastante bien y abordando los temas políticos más urgentes. No quisiéramos agudizar la desestabilización, pero necesitamos decisiones urgentes y efectivas, digo yo. Si no, no vamos a poder seguir en esta incertidumbre, en esta desconfianza, en un país que se mueve entre la nostalgia de no haber logrado una sociedad más equitativa, un país que no tiene una ilusión que le mueva, que confronte sus necesidades con sus sueños, y en esa medida es lamentable que la ciudadanía en general esté absolutamente sentada en los balcones viendo, ¿no? Yo creo que se necesita mucha más ciudadanía, que este es un elemento clave, saber que tenemos derechos y que está en nuestra voluntad el que se cumpla, porque tenemos herramientas para que se cumplan esos derechos, tenemos unas normativas, tenemos capacidades de protesta, capacidades de interrogación, de rendición de cuentas, tenemos herramientas, pero la ciudadanía, no quiero decir que se ha vuelto apática, pero realmente tenemos muy poco ejercicio de ciudadanos que ocupan espacios, que provocan voces sostenidas de crítica, de autocrítica, para fortalecerle sobre todo a la democracia. La democracia no solo es institucionalidad, que ya vemos cómo está, sino también ciudadanía, en ejercicio pleno de sus derechos, participando, actuando, promoviendo una reflexión más comunitaria, promoviendo una convivencia democrática más respetuosa. Hay mucho por hacer, queridos amigos. Les agradezco mucho este momento porque me han obligado a reflexionar rápidamente sobre qué es lo que nos espera. Nos espera una sociedad que tenemos que fortalecerla con una ciudadanía mucho más interpelante por un lado y gestora de innovaciones creativas en sus respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted por habernos acompañado. Dolores Padilla es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, es especialista en Sociología de la Educación y actualmente coordinadora, como lo ha señalado, del área de democracia de la Fundación Esquel.